porque Dios no los dejó así. A veces Dios te manda que des una palabra de amonestación, pero detrás te da también la palabra de bendición. Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, cuando Dios nos envía a hacer algo, que nos dirija. Porque Dios puede dar la amonestación, pero también da la palabra de bendición, la palabra de esperanza. Y cuando Dios nos amonesta, es porque nos ama. Aquí vemos también la gracia de Dios sobre este pueblo. Porque Dios no los dejó solos, ni a los que estaban en el cautiverio, ni los que se habían quedado en Jerusalén. Sino que Dios hizo provisión para todos. Pero en medio de esa provisión, Dios contó con hombres. Según contó con Ezequiel, también con Jeremías. A Jeremías le hizo un llamado. A Jeremías también, y Jeremías le decía, yo que no sé hablar, yo que empezó a decir cosas, yo que soy niño. Y como Dios lo llamó, desde antes de que tú estuvieras, ¿verdad?, en el vientre, ya Dios había pensado, y ya Dios lo iba a enviar a que fuera profeta. ¡Wow! ¡Qué amor tiene Dios, verdad! Así también Dios hizo con cada uno de nosotros. Desde que antes estuviera en los planes, al amor de nuestros padres, de traernos, ya Dios nos tenía en sus planes, ya Dios nos tenía en su propósito, ya Dios nos había marcado con un llamado, ya Dios nos había puesto ese llamado. Está en nosotros obedecerle, está en nosotros decir, sí Señor, te obedezco, sí Señor, voy a hacer la parte que me corresponde. Y cuando uno le dice, sí Señor, voy a hacer la parte que te corresponde, Dios no te va a dejar solo. Dios envía el Espíritu Santo. También tenemos la palabra que nos instruye y nos guía para seguir. La mano de Dios estaba con Ezequiel. La mano de Dios estuvo con él para hacer la voluntad divina. Con las batallas que tuvo que librar, el profeta necesitaba de ese poder del Espíritu Santo para enfrentar las fuerzas del maligno en esos momentos. Como nosotros hoy también la tenemos que enfrentar en medio de nuestro llamado. Sea el que sea el sencillo que sea que a veces tú dices, pues lo único que sé es ir a la iglesia y orar. Pero mira, si Dios te pone ese llamado de orar, pues ora, intercede, lee la palabra, métete en la palabra, mira a ver cómo Dios quiere que tú intercedas, cómo Dios quiere que tú ores, cómo Dios te pide, porque Dios nos da palabra, cómo orar, cómo interceder. Y yo creo que no solo para orar e interceder, sino también para caminar, que esa palabra se haga viva en nuestra vida, porque en nuestro caminar nosotros estamos haciéndole un llamado a las otras vidas. Porque si nosotros hacemos que la palabra de Dios se haga real en nuestras vidas, en nosotros caminar podemos llevar y evangelizar a otros en nuestro medio. A veces no tenemos ni que hablar la boca, ni abrir la boca, perdón, para decir algo, cuando en nuestro caminar, cuando te digan, yo te veo tan diferente, yo te veo que a pesar de tu problema, yo te veo con ese gozo, te veo con esa esperanza. Hermano, ese es el Espíritu de Dios, y eso es que tú estás haciendo viva, que la palabra de Dios se haga viva en tu vida. Y le estás llevando el testimonio a otros, porque no solo el testimonio es hablado, el testimonio también es con nuestras vidas. Porque podemos hablar y yo puedo decirle la palabra de Dios, y a lo mejor ustedes me ven después la conducta y dicen, hermana, ¿y cómo eso? No, hermano, es que la palabra de Dios se haga parte, y para tu llamado, la palabra de Dios se tiene que hacer parte. Y todos tenemos llamado, porque hay el llamado general de ir y llevar el evangelio, la palabra de Dios. Aparte de ese, si mientras más oramos y más nos metemos en la palabra de Dios, pues Dios puede tratar con nosotros y decirnos, aparte de ese llamado, decirte, tienes este otro llamado. Así es el Señor, pero no nos deja, Él nos capacita. Ezequiel, si ustedes leen este libro, aunque esté en las visiones apocalípticas, a veces te diga, Señor, no entiendo muchas cosas, pero es un libro de bendición. Es el libro que menos leemos, porque como hay tantas visiones y tantas cosas y símbolos, este libro y el de Apocalipsis más o menos son paralelos por los símbolos y las cosas. Pero Ezequiel es un ejemplo de un ser humano dispuesto a aceptar el llamado, porque en la obediencia
porque no solo Dios le dio el llamado, le dijo todo lo que le iba a pasar en el llamado. Yo te doy este llamado, tú vas a ir a mi pueblo, tú le vas a dar estas palabras. Y ¿sabes una cosa? Que aunque tú hables, no te van a escuchar, porque no te van a querer escuchar. Y no es que no te quieran escuchar, es que no quieren oírme a mí. Pero aunque no te oigan, lo tuyo es ir a hablar. Y él obedeció. Él se fue. Así que un ejemplo para nosotros. Para todos y cada uno de los creyentes debemos de estar seguros de que hay un llamado de Dios en nuestra vida, tanto como el llamado general de ir y llevar el mensaje de ganar almas perdidas, como el llamado que Dios nos da específico y personal, que Dios tiene para cada creyente. Dios lo puede ayudar con su espíritu y su palabra para saber en qué tú puedes servir aparte de tu llamado general. Tal como lo hizo Ezequiel, nosotros también debemos estar dispuestos no solo a escuchar, a leer palabra de Dios, sino a creerla y a obedecerla. Cuanto más tiempo pasemos en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, tanto más vida adquirirá esa palabra en nosotros. Dios nos ayudará a cumplir su voluntad cuando nosotros aprendemos a interiorizar su palabra, cuando la convierta en parte de su vida. Él le dará el poder necesario para que haga lo que Dios lo ha llamado a hacer. Dios te dio un llamado, Dios nos dio, porque no solo a ustedes, Dios nos dio un llamado, tenemos que aprender a obedecer. Y para cumplir lo que sea que Dios quiere que hagamos, tenemos que aprender, meternos en esta palabra y hacer que esta palabra se haga real en nuestras vidas para poderla llevar a otros. Porque el profeta Ezequiel tuvo que entender, en unos versículos más atrás, si siguen leyendo, dice que en amargura de espíritu, pero en amargura de espíritu quiere decir que él entendía todas las palabras de Dios y tuvo que entender todo el propósito de Dios para ir a llevar. Y después de eso el Espíritu de Dios lo llevó de nuevo a donde estaban los cautivos, junto al río Quedar, y allí él estuvo por 7 días. Y a los 7 días, ahí el Espíritu volvió y ahí él empezó el ministerio. Dios te llama, no es que salgas corriendo rápido. Cuando Dios te llama, empieza a orar y empieza a dejar que la palabra se haga en tu vida realidad, para que puedas llevar el llamado, sea el que sea. Hasta por más pequeño que a veces somos nosotros los hombres los que ponemos el pequeño, grande. Para el Señor todos los llamados y todos los ministerios son iguales. Sean de púlpito, sean de calle, sean de estar en la calle, todo para Dios es vernos, porque Dios nos ve como servidores. No por puesto. No que me digan la profeta, no, mira, no tenemos que tener un ministerio de profetismo o algo grande, ni ser a lo mejor tal evangelista ni reconocido. En lo poquito que Dios te ha llamado, obedécele al Señor. Hay bendición cuando uno obedece. Dios no nos deja solos. En la oración recibimos el poder del Espíritu Santo y también ese Espíritu Santo hace que esta palabra se haga real en nuestras vidas para poder llevarla a otro. No solamente hablada, sino en nuestro caminar. Inclinemos nuestros rostros.